Vamos a hablar un poquito de ángulo. Fíjense que acá tenemos un ángulo que es una porción de plano que está compuesto por dos semirrectas. Tenemos el ángulo A o B. Fíjense que siempre el vértice está en el medio y es el ángulo alfa, ¿no es cierto? Todo forma el ángulo alfa. Siempre utilizamos el alfabeto griego para los ángulos. Podemos llamarlo alfa, beta, gamma, epsilon. Y tenemos ángulos llanos de 180, rectos de 90, agudos que varían entre mayores que 0 y menores que 90, en este caso 45 grados. Y tenemos los obtusos que varían entre menores que 180 y mayores que 90, ¿no es cierto? En este caso 120, podría ser 140 también. Y tenemos los ángulos de giro que son de 360. Después tenemos los ángulos cóncavos que son menores que 360 y mayores que 180, y los convexos que son menores que 180 y mayores que 0. Por lo tanto, por ejemplo, un ángulo agudo y un ángulo obtuso entran en esta clasificación. Después tenemos los suplementarios y los complementarios. Los suplementarios son los que suman 180 y los complementarios los que suman 90 grados. Bueno, yendo a la parte práctica, después tenemos también los opuestos por el vértice que son iguales. Y después, por ejemplo, si yo tengo que averiguar el complemento de un ángulo, el complemento de 75, complemento sabemos que es 90. Y si uno mide 75, sabemos que nos va a faltar 15 para llegar a los 90, ¿no es cierto? Después, con un suplemento, por ejemplo, suplemento de 120. Suplemento quiere decir 180. Y si ya tengo uno de 120, el suplemento va a ser 60. O sea, lo que me falta para llegar a 180. En este caso era lo que me faltaba para llegar a 90. Y después podemos tener, por ejemplo, en lenguaje coloquial, ¿cuál será el suplemento de un ángulo agudo? Y si yo ya tengo un ángulo agudo, para llegar a un ángulo de 180 me falta un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Entonces, suplemento de un ángulo agudo es un ángulo obtuso.